Buen día, somos el grupo 11 y vamos a abordar al ibuprofeno como contaminante de origen emergente. Entonces, ¿el ibuprofeno es un medicamento aliviante o un tóxico ambiental? Para empezar a introducir el tema, tenemos que ver qué son los contaminantes emergentes. Y estos son compuestos de distinto origen y estructura química que con el avance de la tecnología y los métodos de detección han sido ampliamente detectados en cuerpos de agua y suelo y se ha demostrado su potencial para afectar de forma negativa al ambiente y a la salud animal y de las personas. Como dijimos, incluye a compuestos de distinta estructura química, como pueden ser las hormonas, como los estrógenos, pesticidas, como los organofosforados, o los productos farmacéuticos, como ansiolíticos, antihipertensivos, antibióticos, entre otros. Bueno, ¿cómo actúan los fármacos? Porque ahora vamos a hablar particularmente del ibuprofeno, pero los fármacos, ¿cómo ingresan como contaminantes al ambiente? Entonces, esto se debe a dos causas principales. La mala disposición de los medicamentos por los consumidores o por los fabricantes y por la eliminación del fármaco desde el organismo tras ser ingeridos. Como ya adelanté, vamos a tratar sobre el ibuprofeno como contaminante emergente. Es muy importante ya que es una sustancia de creciente preocupación ambiental. Por ejemplo, es el contaminante que se encuentra en mayor concentración como fármaco en aguas residuales y cuerpos de agua. Es un medicamento derivado del ácido propiónico que forma parte de la familia de los antiinflamatorios no esteroides o AINES. Presenta propiedades analgésicas y antipiréticas. Y dato importante, es la tercera droga más consumida del mundo e ingresa, tras su uso como producto farmacéutico humano, al sistema de agua. Y es motivo de preocupación ambiental por su presencia en distintos lugares del ambiente y su transformación a metabolitos tóxicos. Bueno, entonces, ¿cómo ingresa el ibuprofeno al medio ambiente? Por su disposición inadecuada, como dijimos, desde las plantas de fabricación y también en el tratamiento en la ganadería. Además, como producto de excreción en humanos y animales, tanto el ibuprofeno en sí mismo como sus metabolitos que son más tóxicos aún. Luego de la excreción entran a las plantas de tratamiento de aguas residuales que no tienen métodos, los métodos convencionales no pueden eliminarlos o inactivarlos de forma eficiente y de allí entonces pasan a los ríos, lagos, océanos, suelos y aguas subterráneas. En el agua, a su vez, puede ser consumida por las plantas y los organismos acuáticos, ingresando a la red alimentaria. Bueno, entonces el ibuprofeno puede ser introducido al ambiente en su forma original o modificada por el organismo que lo consumió. Llegan al medio ambiente a través de la excreción en orina o heces después de su consumo. En particular, en los seres humanos, el ibuprofeno puede ser metabolizado de dos maneras, por conjugación o por su hidroxilación. El 15% del ibuprofeno que es administrado por vía oral se excreta en su forma original, conjugada o hidroxilada o como carboxibuprofeno. En el ambiente, el ibuprofeno que es conjugado con glucurónido puede hidrolizarse y formar ibuprofeno libre. Además, el ibuprofeno en las aguas residuales se transforma en compuestos intermediarios más tóxicos durante el proceso de cloración en las plantas de tratamiento. La concentración promedio del ibuprofeno en los ecosistemas va entre 0,2 a 8 microgramos por litro. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las consecuencias que tiene el ibuprofeno como fármaco de contaminación emergente, tanto en la salud como en el medio ambiente. El ibuprofeno presenta características particulares como una elevada lipofilicidad y una baja biodegradación. Esto genera que se favorezca su bioacumulación en el medio ambiente y genera daño, principalmente en los organismos vivos de los ecosistemas acuáticos. La exposición de estos organismos frente al ibuprofeno va a causar tanto efectos agudos como crónicos. El efecto agudo se va a ver
y a percibir en concentraciones mayores a 100 miligramos litro y puede causar intoxicación e incluso la muerte. Y los efectos crónicos son por exposición prolongada, bajas y prolongadas a estos fármacos y va a generar tanto efectos citotóxicos como genotóxicos, que se van a relacionar principalmente con el desequilibrio del estado oxidativo de las células, cambios en la tasa de crecimiento, comportamiento, reproducción, alteraciones a nivel bioquímico, y se vio por investigaciones que hicimos en diferentes papers que la conjugación de ibuprofeno con la molécula de diacilcisterol es la responsable de la inhibición de la división celular y la no disyunción de los cromosomas en varios pares cromosómicos. Bien, a modo de ejemplo, analizamos un estudio de genotoxicidad y citotoxicidad realizado en radículas de cebolla de Allium cepa. En ella se realizó un tratamiento de 4 horas con una dosis de ibuprofeno de 0,1% en condiciones de laboratorio. Se evaluó el efecto citotóxico a partir del coeficiente mitótico y el efecto citostático a partir de la observación del crecimiento radicular. Y se obtuvo como resultado un elevado coeficiente mitótico que podría deberse al detenimiento de los mecanismos de control del ciclo celular inducidos por el fármaco, y además el efecto inhibidor del citostático se confirmó al observar la interrupción del crecimiento radicular. Por otra parte, el efecto genotóxico se estimó por la observación de aberraciones cromosómicas, comprobando el daño debido a la presencia de puentes y cromosomas aislados asociados a un efecto plastogénico y la presencia de cromosomas pegajosos asociados a un efecto anogénico. Para realizar este trabajo pudimos realizar distintas observaciones. En cuanto al sistema biológico a utilizar, se destaca el uso de Allium cepa debido a su alta sensibilidad a los niveles de toxicidad de sustancias químicas, obteniéndose respuestas rápidas y siendo posible observar cambios a nivel nuclear. Otros modelos biológicos utilizados en distintos trabajos incluyen Dreissena polymorpha, el Pesebra daño-rerio y Cyprinus carpio. En cuanto al modo de exposición del contaminante, se debe considerar que en el medio ambiente los organismos están expuestos a mezclas de los mismos, que en su conjunto tienen un comportamiento toxicológico que es imprevisible, por lo cual, a diferencia de lo realizado en este trabajo, el uso de varios AINES o mezclas de fármacos podría ser de utilidad. En el estudio además se utilizó una única dosis, posiblemente debido a que se buscaba evaluar la administración de la droga como parte del tratamiento en pacientes. En nuestro caso, por tratarse de un análisis a nivel ambiental, las concentraciones a ensayar podrían surgir de estudios que registren valores habituales de la droga en el área geográfica de interés. Y por último, para evaluar la toxicidad crónica, se puede recurrir también al análisis del estrés celular oxidativo, alteraciones en la tasa de crecimiento, reproducción y comportamiento. En otro trabajo se analizó el efecto del ibuprofeno en los patrones de nado de Cyprinus carpio en ejemplares jóvenes no expuestos a contaminantes previamente, ensayado en condiciones de laboratorio y exponiéndolos a niveles solvetales de ibuprofeno. Se evaluaron parámetros de nado de los peces, observándose una oscilación en la actividad de nado con el avance de los días de exposición, que fue coherente con un síndrome de hipohiperactividad que fue planteado en trabajos realizados anteriormente. Y también se vio la disminución de la velocidad de nado respecto a controles no expuestos. Bueno, en cuanto a la detección, tenemos que existen métodos convencionales y avanzados para la detección de ibuprofeno. Los nuevos métodos de detección, basados en cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa en tándem, HPLC, cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masa y sensores basados en nanotecnología, pueden detectar incluso cantidades muy pequeñas con gran sensibilidad y en menor tiempo. Las concentraciones encontradas en aguas superficiales o subterráneas se suelen situar a nivel de trazas, mientras que en suelos y sedimentos, donde pueden persistir durante largos periodos de tiempo, alcanzan concentraciones mayores, en el orden de gramos por kilogramo. Como se esperaba, las concentraciones halladas en estudios realizados en 2013 en las descargas de aguas residuales de sitios acuíferos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y la región pampeana estuvieron a nivel de trazas, y la concentración más alta correspondió al ibuprofeno, encontrándose valores de entre 9 y 15 microgramos litro, seguido en su nivel de concentración por la cafeína, la carbamazepina, atenolol y diclofenac. En cuanto a las técnicas de remoción,
existen métodos químicos, físicos y biológicos destinados a la eliminación del ibuprofeno. Algunos métodos disponibles para su tratamiento son la ozonólisis, oxidación, absorción por carbón activado y métodos basados en nanotecnología. Los métodos biológicos como el basado en cultivo puro, cultivo mixto y de lodos activados se focalizaron en la vía de degradación del ibuprofeno y su estructura química. Por lo tanto, el aislamiento y caracterización de cepas microbianas más potentes podrían aumentar significativamente la degradación futura de estos compuestos nocivos del medio ambiente. En esta tabla se compara la eficiencia de distintas técnicas empleadas para la remoción de ibuprofeno de aguas residuales. Los de mayor eficiencia, que se obtuvieron valores de 100% o similar, fueron la ozonización, oxidación de ozono, procesos de membrana utilizando el material FilmTec y bioreactores de membrana, así como también tratamientos de crecimiento adjuntos con biopelículas a base de bioplásticos, también desarenadores, clarificadores primarios y fangos activados convencionales. Por otro lado, la remoción de ibuprofeno por degradación microbiana, dependiendo del microorganismo empleado, fue entre 31 microgramos litro hasta 1 gramo en periodos que abarcaron de tratamiento de 75 horas a 6 días. Bueno, y frente a todo lo que estuvimos mencionando, nos preguntamos como grupo si está todo perdido y se nos ocurrieron una serie de soluciones que se pueden plantear. Bueno, como estuvimos diciendo, la problemática de estos contaminantes emergentes es muy compleja, por lo tanto, pensamos en una participación articulada y consciente de varios sectores de la sociedad, como en este caso la industria farmacéutica, los trabajadores de la salud y los consumidores. Nos parece importante realizar mayores investigaciones sobre la exposición crónica a estos contaminantes y poder evaluar los efectos adversos a largo plazo que pueden causar. Identificar el riesgo de poblaciones vulnerables a esta contaminación, que pueden ser los niños, los ancianos y las embarazadas. Nos parece importante diseñar métodos para el tratamiento del ibuprofeno y de los contaminantes emergentes en las aguas residuales. Impulsar políticas de salud pública orientadas a generar conciencia en la población acerca de los riesgos de los desechos incorrectos de los medicamentos. Y nos parecía importante plantear un sistema de recuperación de aquellos medicamentos que están en desuso o se vencieron, para que los mismos no sean desechados incorrectamente y lleguen a formar parte de la contaminación del ecosistema. Y por último, bueno, la implementación de tratamientos para la eliminación de estos fármacos que sean más novedosos y eficientes. Bueno, y por último, como conclusión, sabemos que la toxicidad del ibuprofeno está muy extendida, tanto en los organismos superiores como en los suborganismos, y que los métodos convencionales de tratamiento de las aguas residuales no son efectivas para la eliminación del ibuprofeno. A su vez, la remediación es muy costosa y laboriosa, por eso es muy importante monitorear y disminuir las fuentes de contaminación, como planteamos anteriormente. Y lo que nosotros planteamos es que los métodos basados en la bioremediación, que es el uso de organismos vivos, como por ejemplo microbios o microorganismos, para poder eliminar los contaminantes del suelo y del agua, nos parece una buena alternativa a comparación de los métodos químicos utilizados. A su vez, con el avance de la nanotecnología y los nanosensores, nos parece una gran alternativa por las investigaciones que realizamos para que estos contaminantes tengan una detección rápida y a su vez que se puedan catalizar de forma más eficiente y se puedan degradar mejor. Y por último, los avances en la tecnología de enzimas dan un paso a la nueva tecnología de degradación que pueden preferirse en contraposición a la tecnología convencional utilizada. Bueno, hasta acá llegamos con nuestra investigación y con nuestro trabajo y muchas gracias.